punto y seguido a la información en Territorio Lince. Comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea. Buenos días, tropa, 9 de la mañana, una horita menos en Canarias, arrancamos tertulia y arrancamos mes. Hoy, miércoles 1 de febrero. Arrancamos mes y arrancamos tertulia. Primero en lo internacional, hablamos de dos Donald, el americano y el europeo, el Trump y el Tusk. El Tusk, el presidente del Consejo Europeo, ayer en Estonia, en Tallinn, considera al otro Donald, al americano, a Trump, amenaza exterior para Europa. Donald Trump a lo suyo, nombrando de nuevo otro nuevo juez conservador para el Supremo, y yo creo que aplicando la máxima del Quijote, ladran, luego cabalgamos. Más internacional, y en este caso aquí en Europa, se recrudece de nuevo la guerra en Ucrania, en la zona de Donetsk. De nuevo empiezan los enfrentamientos, empiezan los conflictos y de nuevo Rusia sigue siendo amenaza real para determinados intereses. No sé si de Europa, pero sí quizá de la Unión Europea. Más internacional, Inglaterra. Ayer, reunión del Parlamento hasta las 12 de la noche. Hoy se empieza la votación en el Parlamento inglés para establecer ya los plazos definitivos para la aplicación del Brexit, para la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que según May quiere que sea siempre antes de abril. Nacional, aquí en España. Seguimos con partidos políticos, concretamente con maquinaria política morada. Llegarán al 10 de febrero sin pasar antes por el juzgado de guardia por algún tipo de lesión, insulto o calumnia. Más nacional, y en este caso de lo que hablaremos hoy miércoles, aquí en la tertulia la centraremos en el ámbito económico. Inflación. Este mes de enero sube la inflación un 3% derivado a la gran subidón de la luz y de los carburantes. Y también nacional, en este caso local, Madrid, Carmena, su gente prohíbe ya a partir ya del próximo año, cuando ya se establezca el decreto definitivo, pero ya es un hecho, bien, ya se prohibirá en Madrid los circos y en general espectáculos con animales salvajes. Y al mismo tiempo que pasa eso, confirma ayer Zoido la instauración de 60 nuevos radares fijos por parte de la Dirección General de Tráfico. Y yo os pregunto, ¿tendrá que ver algo los nuevos 60 radares fijos con la indicación del Fondo Monetario Internacional a España que tiene el Estado que recaudar más? Las cuentas y no cuentos
a Zoido a través de estos radares, lo mismo si le salen. Y también nacional, local, Madrid, deporte. Hoy semifinales de Copa del Rey, partido de ida de semifinales en el Calderón, Atleti, Barça, 9 de la noche, retransmitido en abierto, bien, y parece ya confirmadas alineaciones. Y bueno, el Atleti hoy arranca diferente, arranca con Griezmann y arranca con Carrasco en la delantera. Me gusta, y me gusta aún más la afición del Atleti, que ayer a las 8 de la noche y a muy pocos grados va a visitar al hotel, a la plantilla, a animar y a decirles: chavales, contáis con nosotros, somos el jugador número 12. Eso es afición, eso es el Atleti. Tropa, arrancamos, 5 minutitos, pasan de las 9, una horita menos en Canarias. Os presento hoy todo infantería, botas en el suelo, no hay apoyo aéreo por teléfono. Tengo aquí hoy, por un lado, Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días. Es tal la noticia hoy de la inflación del 3% que llama a Vicente: Vicente, por favor, te necesito en Madrid, sí o sí, no puede ser apoyo aéreo, no me vale. Te necesito en Madrid. Y ayer coge el coche de noche, llega de madrugada a Madrid y hoy aquí a las 9 de la mañana en primera línea. Vicente, mil gracias. Gracias a vosotros. Nos acompaña José María Ruiz, ya como sabéis, abogado, letrado y jurista. José María, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Iván de Vargas. Iván, buenos días. Iván, ya días, sabéis, pero... también analista político internacional. También hablaremos hoy con Iván. Muy importante, como decía anteriormente, el hecho de que se esté otra vez recrudeciendo los ataques y los enfrentamientos en Ucrania, que también eso tiene que ver, y mucho, con el precio del gas, de la gasolina y de la luz, porque no olvidemos que España, si de algo es deficitaria, además de sentido común, es de energías. Bien, también hablaremos de eso. Arrancamos, Vicente, José María, Iván. En primer lugar, titular hoy de todos los periódicos: la luz y los carburantes disparan la inflación al 3% en enero. Vicente. Pues como no podía ser de otra forma, es decir, frente a las subidas tan escandalosas con las que nos estamos encontrando, y fruto de esto, no es casual y no es nuevo. Esto se viene aconteciendo en la medida en la que España, y me lo habéis oído decir muchas veces, es un país energéticamente deficiente, con lo cual pues tenemos que acabar comprando tanto los hidrocarburos como el gas, como en general la energía fuera. Esto coincidiendo con una mayor demanda y con las políticas de las eléctricas sobre todo, pues ha llevado básicamente a algo que no es un buen dato, y es que la inflación se haya ido en este mes de enero a un 3%. ¿Y por qué digo que no es un buen dato? Porque esto, ni más ni menos, lo que está haciendo es poner de manifiesto pues que hay ciertos desequilibrios en la economía española que no se han atajado cuando los tiempos eran buenos y los vientos venían de cola, y ahora que no van a venir bien dadas, pues nos pillan en una situación muy complicada. ¿En qué medida puede preocupar este 3%? Bueno, pues básicamente en que no va a ser algo estacionario, en que no se prevé que el petróleo vaya a bajar, sino todo lo contrario, el precio del crudo va a subir, el precio del gas va a seguir, al menos en lo que nos queda de invierno, en una línea ascendente. Y en general esto lo que va a hacer es que en el medio plazo se dejen de aplicar las medidas del Banco Central Europeo, porque además esto es una tónica general, no tan exagerada como es en España, pero sí en toda Europa, y que por tanto podamos vernos en un nuevo periodo con una subida de tipos de interés en un país que tiene una deuda del 100% del PIB, y como ya nos anuncia el Fondo Monetario Internacional, ni se va a rebajar este 2017 ni se ha rebajado en el 2016. Pues con este escenario y frente a una posible, más que previsible, subida de tipos de interés, que además el señor de Guindos ya advertía ayer de esta situación, está muy bien, yo llevo diciéndolo hace un año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hace que realmente podamos estar ni más ni menos que frente a una segunda recesión. José María, bueno, en cualquier caso creo que es una cosa importante, primero Vicente, José María, Iván, que hagamos una idea, pongamos en este caso el telón de fondo a nuestros oyentes y digamos, una inflación de un 3% es una inflación muy alta. Desde 1977 no teníamos
un repunte del 3% en un solo mes. Es que estamos hablando de un país tercermundista casi, impresionante. Ojo. Y además es que lo más alarmante de esta posible llamada de atención que está realizando la economía anunciando una recesión es que nos pilla con un 18% de paro. Es que estamos hablando, en Alemania hay un 3,9% de paro en este momento, lo cual es 6 veces menor, que se dice pronto. 6 veces menor. Pero es que entre España y Grecia, yo no sé si son el 40% del paro de toda la Unión Europea. Sí, es una burrada. Concretamente es el 42%. El 42%, es tal burrada. Entonces, España se ha librado un poquitito de la crisis. En primer lugar, porque hay una economía sumergida evidente. Porque si no hubiese esa economía sumergida, este paro tan sumamente elevado tendría que haber tenido consecuencias sociales mucho más graves que las que ha traído. Estamos hablando, José María, de un paro que incluso ha llegado a niveles de Grecia o superiores. España ha estado un 25% de paro. 26%. El 26% llegó. Tiene que haber una economía sumergida y eso por un lado. Que además está fomentada por el gobierno y todos los subsidios que vienen a repartir a diestro y siniestro, donde la gente al final, para no perder subsidio, cobra subsidio, pero después trabaja en B y así tiene un complemento. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es que nosotros somos un país muy débil, aunque ahora te tratan de anunciar que estamos en la tercera posición europea para recibir las inversiones de extranjeras que huyen del Brexit británico, que eso habrá que verlo con este ojito y con este otro, pero aunque seamos la tercera, lo cierto es que estamos en una posición de debilidad interna impresionante. ¿Y cuál es la solución? Por lo que dice el Fondo Monetario Internacional, rebajamos los salarios de los trabajadores. Eso no es la solución, amigos míos. La solución es crear empleo, y naturalmente crear empleo digno. Pero lo que no puede ser es bajar los salarios, porque bajando los salarios se reparte mejor el trabajo, porque esto te lo dice Podemos y alarma a todo el mundo, porque te lo diga el Fondo Monetario Internacional, es que es una cosa increíble. Iván. Bueno, varios asuntos sobre la mesa. Coincido en parte con el diagnóstico de Vicente y también con lo que comentabas tú ahora. Explicar a nuestros oyentes, ¿no? Bueno, pues que se ha disparado, como era previsible, pues eso, la tasa interactual al 3% y como era previsible, esto se ha debido, bueno, pues al crecimiento incontrolado del precio de la electricidad, de los carburantes, y luego también hay un hecho que quizás los analistas hayan olvidado, y es también el precio de los alimentos frescos, ¿no? Las verduras. Esto es una cosa curiosa, pero bueno, para la gente que somos de a pie, cuando te encuentras el calabacín en el mercado a 6 euros el kilo, pues dices, oye, algo está pasando, ¿no? Lo que, si quieres, básicamente un pequeño apunte. Lo que no le prestamos tanta atención porque esto es algo estacional, y es algo tan estacional como que básicamente hemos tenido unas heladas importantísimas en las principales zonas productoras. En tu zona, Vicente. Efectivamente. En tu zona nevado. De verduras, y entonces obviamente se ha ralentizado el crecimiento bajo invernadero, y eso ha hecho que a igualdad de demanda, con menor oferta, hayan subido los precios. Pero eso volverá a la normalidad. Lo otro no lo creo. Claro, y en ese aspecto estacional es en lo que se ha escudado el gobierno, y a mí esto es lo que me parece más clave, ¿no? Más grave, ¿no? O sea, el gobierno, ante estos datos que son francamente nefastos, ha planteado dos temas, ¿no? En primer lugar, lo que ha dicho es que, bueno, ha intentado salir a poner parches, ¿no? Y lo que ha dicho es que, bueno, y esto es algo poco tranquilizador, es que, bueno, el gobierno va a vigilar atentamente la inflación subyacente, que todavía está en el 1%, claro, que va a decir, esto lo ha dicho Soraya, ¿no? Y de Guindos, pues lo que ha propuesto es que, bueno, se va a preparar un decreto, etcétera, para desindexar los precios, etcétera. Bueno, o sea, me parece que se trata de una medida, la que propone el gobierno, ¿no? para evitar que se propague la inflación, pero bueno, yo creo que es inútil lo que están, o sea, son parches, como decía, si lo que pretenden es pues garantizar el poder adquisitivo de los salarios, Iván, ¿no? yo voy a ser más claro. Eso es una chorrada como la copa de un pino. Vamos a ver, a mí alguien me tiene que explicar, es decir, cómo vas a hacer determinada medida política, a mí se me ocurre alguna, pero seguro que no van a ser estas, sí, para evitar que la subida de los precios de los productos, que es lo que refleja el índice del IPC, no afecte a las rentas disponibles. A ver, ¿cómo? Es decir, ¿vas a bajar el IVA para contrarrestar la subida del IPC?
porque sería la única fórmula que lo tendrías que hacer. Y esto lo que viene a poner de manifiesto es la política económica en la que el dúo fantástico del señor de Guindos y el señor Montoro nos han instaurado, pretendiendo hacernos creer a la gente de que tienen la llave mágica para solventar absolutamente todos los problemas, del estilo de no me preocupa la subida de la luz porque va a llover, y no se preocupen mucho porque se nos ha ido el déficit al 3%, oye, la inflación al 3%, porque, bueno, pues vamos a sacar una medida para que esto no impacte en las rentas. Mira, esto es no es poner parches, esto es decir chorradas. Hay otro, o sea, quizás el aspecto más grave, ¿no?, de los precios españoles de enero es que, bueno, están muy por encima de los europeos. Tú esto ya lo has dicho también, ¿no? 1,2 puntos es muchísimo, ¿no? Esto quiere decir que la producción está perdiendo aproximadamente una brecha en competitividad grandísima. Hay otro aspecto también, otro dato. Este dato también muestra algo que también has dicho, Vicente, ¿no? Y es la debilidad de la economía española, ¿no? Esa debilidad estructural de la economía española que no se ha corregido en todos estos años. O sea, el gobierno hablaba de reformas y no las ha llevado a cabo, ¿no? O sea, los precios, el déficit, las rentas, la presión fiscal no sean, y entonces, bueno, pues yo lo que vaticino es que la inflación se va a prolongar, con lo cual es mentira lo que nos ha dicho de Guindos de que esto es un dato estacional. Y bueno, pues es necesario realmente llevar a cabo reformas que tengan que ver con, bueno, pues con una corrección, por ejemplo, del tema energético, ¿no? O sea, la política energética en España hay que revisarla y los precios tienen que subir a la par que en los demás países de Europa, ¿no? O sea, no puede ser que estemos, bueno, pues que el precio en España supere el 6% de la media de la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de una auténtica barbaridad, ¿no? Permitidme un momentito, vamos al hilo que estás comentando ahora de la no acción, inacción del gobierno, en este caso de Guindos y en general el gobierno, respecto a una planificación a medio y largo plazo en ámbito económico. Hoy en el informativo, apenas hace media hora o menos, entrevistábamos aquí a Carlos Floriano, bien, del Partido Popular, diputado del Partido Popular. Vamos a escuchar a Carlos Floriano, que ya vaticina que parece que ya en el Consejo de Ministros, no sabe si en el Consejo de Ministros de pasado mañana o de la siguiente semana, algún tipo de medida se va a tomar, pero ni dice cuál, ni dice cómo, pero simplemente volvemos a lo mismo, a decir que algo se va a hacer y al menos evitar alarmismos. Escuchamos a Floriano. La inflación es verdad que se ha disparado por esos elementos que usted dice, básicamente, energía y hidrocarburos, ¿no? Pero lo que es la inflación subyacente, que es la inflación que se mide sin tener en cuenta los factores energéticos, pues está en torno al 1%, ¿no? Con todo y con eso, yo creo que no debemos de estarnos quietos, de estarnos parados, debemos de dar una pelea muy seria contra la subida de precios. La subida de precios no es buena y por eso hay que evitar lo que nosotros decimos que son los efectos de segunda ronda, ¿no? Es decir, la inflación que se puede derivar de la inflación. Por eso el gobierno está preparando el reglamento que desarrolla la ley de... Esto es un palabra horroroso, pero es que, ¿cómo se llama, no? Que es la... desendizar, ¿no? El separar la subida de precios de los precios de los servicios públicos, de tal manera que no siempre la subida de precios como esta, que es de carácter coyuntural, pues se traslade a los precios de los servicios públicos que consumimos y que pagamos habitualmente, ¿no? Y por eso no sé si en este Consejo de Ministros, pero de manera inmediata el gobierno va a tratar de aprobar este reglamento para desindexar los precios y que no se produzca esos efectos de segunda ronda que sí provocarían ya una inflación estructural, lo que en este momento es solo coyuntural, provocado por la subida de los hidrocarburos, de la energía. Oiga, como hace unos meses pues estábamos viendo como el precio del petróleo estaba bajando, ¿no? Vicente, desindexar precios.
Houston. Vamos a ver, yo creo que este señor debió de ir a las mismas clases de economía que Zapatero que les dio el señor Jordi Sevilla, creo yo. Vamos a ver, esto que está diciendo no tiene ningún sentido. Cuando hablan de desindexar, esto es una vez más intentar vendernos la cabra. Es decir, lo que tenemos son unos índices de referencia por el cual medimos el IPC, entonces decir, oye, no nos gusta el resultado, pues voy a tomar otro muestreo distinto para que me salga un poco más bonito, ¿no? Y luego lo de desvincular los servicios públicos, a ver, aquí no estamos hablando de un servicio público, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un bien de primera necesidad. Si al gobierno tanto le preocupa, yo lo decía la semana pasada, si esto lo tienes muy fácil, exactamente igual que en el IVA que en el agua impactas el IVA al 10%, impacta al 10% el IVA de la energía e impacta al 10% el IVA de los hidrocarburos. Hay que recordar entonces, si tanto Vicente, te preocupa, claro, hay es que decir, recordar a nuestros oyentes y ya lo tendrías equilibrado. Que la luz en España, está grabada con un IVA genérico, ¿verdad? Sí. La luz. Sí. La luz. Sí. Más el IVA a su vez respecto al, a todo el tema de las renovables, que de una u otra manera, es decir, se graba dos veces lo mismo. Más un impuesto más de los electricidad. Es decir, que lo único, el 31% de la factura de la luz es lo único que corresponde al precio de la luz. Todo lo demás son añadidos. Yo creo que la semana pasada hice el descompuesto. Y a ver, y en los hidrocarburos estamos hablando del 28%, que es el coste que impactamos directamente y a lo que afecta las variaciones del Brent. Todo lo demás, volvemos a lo mismo, son básicamente impuestos. Con lo cual, y además impuestos, Vicente, que están grabados con el IVA. Porque claro, en realidad, que tú tengas que pagar en tu factura de la luz la factura de las renovables que le está costando a cada español un dinero, y sobre eso tengas que pagar encima el IVA, es una barbaridad de tal calibre. Que, por cierto, es antiinconstitucional, porque no recordemos que, si no recuerdo más, el artículo 34 de la Constitución, el que habla de todos tenemos la obligación, bien, de pagar tributos, pero no se puede grabar dos veces por lo mismo. Bueno, aquí se graba 4. Sí. Pero, vamos a ver, al final, esto lo que está poniendo de manifiesto es lo que yo llevo manteniendo durante hace ya muchos años, y es que la subida del Producto Interior Bruto que ha tenido la economía española era por causas puramente circunstanciales. 3 causas. La primera, la paridad euro-dólar. Esto ya se ha ido para abajo en la medida en la que nuestro euro cada vez es más débil frente al dólar, y la previsión es que vaya creciendo. Tengamos en cuenta que todas las energías, hidrocarburos, petróleo, etcétera, lo compramos en dólares, con lo cual nos va a costar más. Esto lo puede entender cualquiera. Lo que ha dicho el señor Floriano es un poco más difícil, pero esto lo va a entender cualquiera. 2, las tasas de intereses. Es decir, nadie contaba con que estuviera el dinero prácticamente, el dinero al 0%. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Esto es lo que ha hecho que nos haya permitido endeudarnos a un coste muy asumible, y esto es lo que ha hecho que se haya podido crecer también en esa línea la economía. Y tercera, nadie contaba con tener en torno a $30 el precio del crudo, como lo tuvimos el año pasado del Brent. Y esto es lo que ha hecho que un país energéticamente dependiente, ¿vale?, haya mejorado enormemente su balanza de pagos. Como quiera que esta situación no se podía prolongar eternamente en el tiempo, pues al final los mercados han puesto órdenes, han frenado la demanda, porque además esto era tan absurdo como una guerra comercial contra el fracking que tenían establecido, Bien, en el momento en el que el petróleo vuelve a tomar una serie de parámetros más o menos normales, y es más, yo ya hace tiempo que llevo diciendo que el precio por el que va a acabar por centrarse está en torno a los $70, es decir, que todavía tiene recorrido al alza y bastante importante, y eso lo vamos a ver a lo largo de los primeros 6 meses de este año, y desde luego con la presión que está realizando Trump todavía más. A día de hoy, Vicente, para ubicar, está casi 60, ¿no?, el precio del barril. Con ese escenario, el FMI se va a equivocar en esta ocasión, pero se va a equivocar porque no es que vayamos a crecer al 2,3% en 2017, es que yo vaticino en torno a un 2%, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una cifra que estimo yo, y que alguna gente también la está estimando. Eso quiere decir que vamos a perder 1,2 puntos frente al año anterior. Y esto es lo que conlleva a que en un escenario como el actual
bueno, pues la inflación se dispare y que probablemente, fruto de la presión internacional, los tipos de interés se van a disparar y los tipos de la deuda se van a disparar, y entonces es cuando no va a salir absolutamente ningún número a este gobierno. A Floriano sí le salen. A Floriano no le van a salir, de verdad que no van a salir los números. Es que es imposible. Aquí lo que está pasando es que hemos vivido como la cigarra a base de gastarnos lo que no teníamos, de permitirnos lujos que no nos podíamos pagar, y todo esto hay que pagarlo. Al menos los intereses, porque está claro que los gobiernos aquello de amortizar capital no lo tienen nada claro. En el momento en el que se nos suba medio punto porcentual, ¿vale? El déficit se nos puede disparar tranquilamente al 5,5%. Iván. Yo lo que quería decir a Floriano es que realmente nos está engañando está engañando a la gente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la inflación no es algo, este dato no es algo coyuntural, algo puntual, sino que es algo que se va a prolongar en los meses, ¿no? Y para que nuestros oyentes entiendan el porqué de lo dramático de este dato, es que si este dato se prolonga, si la inflación está en estos valores durante los próximos meses, lo que podría suceder es que la economía nuestra economía de casa, se reduzca al 50%, o sea, nuestra capacidad adquisitiva se reduzca, a las cifras que estoy diciendo, ¿no? De un 50%, si sumamos, ¿no? Entonces, realmente, o sea, lo que tenemos que exigir al gobierno es que tome las medidas adecuadas y no intente maquillar los datos con decretos como el de la desindexicación. La política, Iván, ahora mismo funciona de eso. Cosas, no es tomar soluciones, sino decir que voy a hacer algo. Y a partir de ahí tranquilizo un poco la situación, bien, pero no depuro las aguas. José María. Sí, yo tengo claro que un gobierno que mantiene... Un gobierno, o dos gobiernos, ¿no? El socialista y el PP, que mantiene a España en una crisis del año 2007 y viene a alegrarse de una forma infinita porque nuestro paro se ha reducido del 26% al 18% después de tantos años de crisis, bueno, pues ya te puedes poner idea de la categoría de nuestros políticos. Realmente no hay una política económica en España que intente sacar a nuestro país de la crisis. Si nuestro país ha mejorado un poquito es porque la coyuntura internacional lo ha favorecido. Sí, pero en cuanto la coyuntura internacional pueda, en fin, pues paralizarse, pues en la economía española se paralizará, pero claro, con un hándicap añadido, con un problema añadido, y es que cuando comenzó la crisis desde 2007 estábamos hablando a lo mejor de un paro del 9% en España y hemos llegado a un 26%. Ahora comenzaremos, si comienza a haber una recesión, comenzaremos con un paro del 18% y a ver dónde llegamos. Mira, vamos a ver, suponiendo que lo que el Fondo Monetario Internacional proyecta, que bueno, habitualmente no suelen ser muy certeros, pero vamos, tampoco se equivocan en tanto, o simplemente lo que este gobierno electoralmente ha prometido, ¿vale? Significa que todos damos por supuesto que el 15% de desempleo es una buena cifra en el 2021. Es decir, quiero recordar que a lo largo de esta crisis, cuando el PIB preveemos que se equipare al 2007, el Producto Interior Bruto total se equipare a lo largo del 2017, más o menos al de inicio de la crisis, nosotros no vamos a conseguir esa tasa de desempleo equivalente al 2007, que ya era escandalosa, que ya estaba por encima del doble de la media europea, no lo conseguiríamos con esta proyección hasta el 2030. Claro. Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué, si la economía crece, no está creando empleo? Pues el dato está si analizamos cómo se compone ese PIB. Lo que podemos observar es que proveniente de las rentas del trabajo, ¿vale? En los últimos 5 años se ha perdido prácticamente un 10% de aportación, que es precisamente la que han ganado la aportación de los capitales. Pero es que además nuestra política fiscal, que es totalmente descabellada, lo que está es gravando precisamente las rentas del trabajo y las rentas empresariales y no está gravando las rentas del capital, ¿vale? Esto es lo que conlleva que tengamos cada vez a la gente más pobre,
cuando nuestra economía está creciendo, pero no está creciendo sobre la economía real. Esto es lo que da la sensación de decir, oye, es que la macro no tiene nada que ver con la micro. No es cierto. El problema es que no nos están contando que este crecimiento no se está repercutiendo realmente sobre las rentas del trabajo. Todo lo contrario, como nos están trasladando la presión fiscal tanto a empresas como a particulares, lo que cada vez tenemos es mayor poder adquisitivo. Y eso es lo que hace tremendamente escandaloso que, habiendo estado en periodos en los que teníamos deflación, pues ya lo llevábamos mal. Imaginaros ahora si la inflación se nos va a un 3%, que era lo que estabas comentando tú, Iván. Es decir, al final nuestro disponible en el bolsillo va a ser menor. ¿Y esto cuál va a ser la segunda derivada que va a tener? Una ralentización del consumo interno, ¿vale? Y todos sabemos, en un país básicamente centrado en el servicio, con un nivel de endeudamiento como el que tenemos, y además encima empezamos a tener una retracción en el consumo interno, la toña está asegurada. Claro. Iván. No, aportar un dato más a la mesa. Yo reconozco que soy muy de andar por casa, ¿no? Entonces, bueno, el dato que quería aportar, bueno, se me ha ido, es que esto de la gripe es tremendo. Hay una cosa que sí es evidente, no. Y es, como estaba comentando ahora Vicente, la sensación que da es que, y lo hemos escuchado ahora mismo con Floriano, que estaba 15 minutos a las 9 de entrar al Congreso. Si yo soy diputado del partido que está en el gobierno, 15 minutos antes de entrar al Congreso, después de haberme leído todos los titulares de las portadas de ese día, y veo que mi país, del partido del cual yo soy diputado y portavoz de ese partido, leo que en mi país le ha crecido un 3% la inflación, y a 15 minutos de entrar en el lugar donde se adoptan las decisiones para evitar que esa inflación siga adelante, hago las declaraciones que hago hoy, aquí, en Cadena Ibérica, 15 minutos antes de las 9, es vergonzoso. Por un lado, vergonzoso. Y por otro lado, humillante. Humillante para quien lo escucha, para el ciudadano que ahora mismo está en un atascazo impresionante, y que a las 9 menos cuarto dice, ¿y esta gente es la que tiene que solucionar la inflación de un 3%? Y me viene la famosa frase del grandísimo Calderón de la Barca, y los sueños son. Publi, volvemos y al Leo. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. La pérdida de movilidad, total o parcial, no debe impedirle disfrutar de la comodidad de su hogar. En Adapta Life no reformamos, adaptamos su vivienda a estas nuevas necesidades. Reemplazar la bañera por el plato de ducha, reducir la altura de los muebles de cocina, ampliar los pasos de puerta o elevar los enchufes de toda su casa. Llámenos al 911-697-997. Le asesoraremos para encontrar la mejor solución para su caso. Adapta Life 911-697-997. Su comodidad a mano. Talleres Autopalencia 39, todo lo necesario para su automóvil. Todo en mecánica, electricidad, neumáticos, pre-ITV, servicio multimarca o cambios de aceite. En Autopalencia 39 ofrecemos todos los servicios para su automóvil, diagnosis electrónica y aires acondicionados. Rapidez, calidad, garantía. En pleno centro de Madrid, en la calle Palencia, número 39, Metro Alvarado y semiesquina, con Comandante Zorita. Un gran equipo de profesionales al servicio de su automóvil. En Autopalencia 39 le pasan la ITV sin costes adicionales. Autopalencia 39, teléfono 91 534 58 88. Su taller de confianza en la calle Palencia, número 39, Metro Alvarado. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900-103-376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas.
O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com. Aquí seguimos, 5 minutitos, pasan de las 9:30, una horita menos en nuestras siempre queridas Canarias. Seguimos con números, ya sabéis que en la vida lo que no son cuentas, son cuentos. Y hoy Floriano nos ha querido contar, hoy aquí en Cadena Ibérica, a las 9:15, otro cuento. Con sus cuentas, con las cuentas que hoy son titulares en todas las portadas, 3% de inflación, y con esas cuentas nos cuenta cuentos. Bueno, estábamos comentando ahora aquí durante la pausa que al final, de una u otra manera, la mejor solución y más rápida es: camarada Draghi, buenos días, viva Europa, bájanos los intereses y apaciguamos ánimos. Ahora bien, yo pongo aquí sobre la mesa, ¿eso es pan para hoy y hambre para mañana, o lo mismo no es ni pan, Vicente? Eso sería pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a ver, eso lo que nos permitiría sería que no nos apretara la piedra en el zapato de las altas tasas de endeudamiento que han ido adquiriendo los países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y nos permitiría seguir en esta especie de fantasía de economía recalentada, donde el impacto de la economía real se ve mermada por una inyección de liquidez en el sistema de 80.000 millones y 60.000 a partir del mes de julio. Pero, ¿dónde está el problema? El problema es que estamos perdiendo competitividad desde el punto de vista empresarial a nivel europeo, y dos, y más importante, es que estamos perdiendo atractivo desde el punto de vista de inversión extranjera frente a otras zonas económicas, ¿no? Si seguimos, ¿por qué no vamos a poder seguir con una política muy distinta de la que está adoptando Estados Unidos? Porque Estados Unidos va a subir los tipos de interés, va a seguir subiéndolo a lo largo de todo el año. Estamos viendo que los mercados tanto de renta fija como de renta variable son tremendamente atractivos los americanos, y el problema que nos vamos a encontrar es que precisamente los inversores que en estos momentos están en renta fija aquí en España se vayan directamente a Estados Unidos. De hecho, ya se está produciendo parte de esta situación. Con lo cual, al final, lo que hay que hacer es que la economía vuelva a sus cauces. ¿Por qué no va a ser en 2017? ¿Por qué en 2017 yo preveo que el Banco Central Europeo va a ser tremendamente condescendiente con sus muchachos? Bueno, pues básicamente porque tenemos importantes citas electorales, y en el momento en el que se retiren las medidas, sobre todo la inyección de liquidez del Banco Central Europeo, nos vamos a encontrar con que las cosas se van a complicar, con que al final la economía subyacente, como decía el Floriano, pues no es la que estamos realmente registrando los números, sino que es menor, ¿vale? Yo creo que con citas en Francia, con citas en Alemania, etcétera, etcétera, y dando un poco toda esta situación, teniendo en cuenta el Brexit, los movimientos también, tanto en Francia como en Italia, a favor de una posible salida de la zona euro, creo que va a ser muy flexible, porque en estos momentos ya no se trata tanto de la economía, sino del proyecto euro y del proyecto eurozona en sí, ¿no? Yo creo que 2017 va a venir amortiguado, pero desde luego en 2018 nos vamos a encontrar con la realidad, ¿vale? Esto también dependerá de dos aspectos importantes. Uno, de cómo evolucione Estados Unidos, porque al final esto es una apuesta de mucho riesgo. De momento está haciendo mucho ruido. Ya veremos qué es lo que sucede. Yo creo que las medidas proteccionistas le pueden funcionar durante el primer año, segundo año, pero habrá que ver cuál es el nivel de deuda que llega a alcanzar Estados Unidos con todos estos proyectos que plantea, y cuál es el nivel de inflación al que llega también Estados Unidos, y si realmente esta bajada fiscal que promete Donald Trump es capaz de trasladarla de una forma real y no simplemente en una campaña electoral. Pero esto condicionaría enormemente cuál deberían de ser las medidas a tomar por parte de Europa, y también no debemos de olvidar cuál va a ser el papel
en este nuevo cambio de escenario de China, que estamos hablando en ocasiones, dependiendo del parámetro que estemos utilizando, de la segunda economía mundial o ya de la primera economía mundial. Y yo a Europa lo veo un poco que corre el riesgo de acabar quedándose como Japón, ¿vale? Sumido en una situación donde cada vez el endeudamiento es mayor, donde nunca salen de tasas de interés negativas o de tasas cero, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos momentos, eso junto al papel de Rusia, veremos también qué va a suceder en todo lo que es el Golfo Pérsico. Yo preveo que va a haber movimiento, esto obviamente impactará sobre el tema de hidrocarburos, etcétera, etcétera, pues puede hacer variar, yo creo que a lo largo de este 2017, el escenario macroeconómico de una forma considerable. De cualquier modo, nunca es buena compañera de viaje frente a los cambios el excesivo endeudamiento, el excesivo lastre. Y esto es algo que, pase lo que pase, de una forma u otra, a España nos va a penalizar. Hay una cosa que está clara, que arranca un año, 2017, que desde un punto de vista político, por un lado, político de partidos políticos, político a nivel territorial y político a nivel económico, va a ser un año donde hay que estar muy, muy con todas las fichas sobre el tablero y a partir de ahí ver por dónde se va moviendo, porque por un lado la nueva administración en Estados Unidos, por otro lado, como comentaba ahora muy bien Vicente, tenemos ahora mismo un año que se presenta en Europa con un escenario electoral, arranca ahora ya, en 10 días, el 12 de febrero, en 11 días, el 12 de febrero presidenciales en Alemania, 15 de marzo legislativas en marzo, finales de abril, primeros de mayo, legislativas, primera y segunda vuelta en Francia. Ese ya es un balón ganador. Bien, venimos de agosto, septiembre, arranca Alemania y luego terminamos con República Checa y entre medias Austria. Y no descartemos España. Y no olvidemos que una cosa muy importante, lo comentábamos aquí la semana pasada, que a partir del 3 de mayo se cumple ya un año desde que se convocaron la última convocatoria de elecciones generales, y a partir de ese año, quién sabe, si no hay aprobación definitiva de presupuestos generales del Estado, ya legalmente hablando, se pueden convocar de nuevo otras elecciones. Por lo tanto, tampoco hay que descartar que pudiera haber otras elecciones generales en España. Conclusión, es que Rajoy... va a ser un año muy interesante, Iván. Que Rajoy lo que quería era tener el botón atómico, o sea, para poder efectivamente tener la posibilidad de convocar como presidente del gobierno nuevas elecciones, ¿no? Que es a lo que aspira para, en un contexto en el que nos encontramos un poco convulso con el Partido Socialista, que no termina de aclararse qué es lo que va a pasar, y con todas las demás formaciones que andan ahí pululando por el Congreso a la gresca, ¿no? Pues o sea, eso es lo que pretendía, ¿no? O sea, conseguir ese botón rojo para... Floriano lo tiene clarísimo, ¿eh? Me he venido arriba, estoy contento de saber que tenemos unos diputados que pertenecen al partido que toma decisiones, que a 15 minutos de entrar en el Congreso donde se toman decisiones, que estás desayunando, tomándote un café con churros ahí en el barrio de las Cortes, y estás leyendo que tienes un país que tiene un 3% de inflación, y te dice lo que te dice, hasta con desgana y en algunos momentos hasta titubeando. Pero Pedro, fíjate, o sea, ellos se han escudado en que es un dato mensual, tal, que lo importante es ese difuso medio plazo, no sé cuántos, alargar. Y luego el INE, o sea, lo hace muy bien, ¿no? O sea, porque te dan una mala noticia, ¿no? Una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces, hoy conocemos el dato de la inflación, pero también conocemos, que el turismo en España es maravilloso, que hemos aumentado en casi 8 millones el número de visitantes, no sé cuántos. O sea, esto es el mundo de Yupi, ¿no? O sea, José María. Si todo esto además lo aderezamos con un problema que puede ser gravísimo, que ahora mismo pues solamente le vemos las orejas, pero que puede ser gravísimo, que es una posible crisis en Cataluña, que eso a un motor fundamental de la economía española le puede provocar una recesión, y eso puede ser en cuestión de meses. Ayer recordemos que Artur Mas comentaba, ojo, sí, eso de que el referéndum para septiembre, o lo mismo antes de irnos de vacaciones, claro, en agosto. Porque es que él tiene que ir al juzgado. Pero es que solamente un primer dato que puede alarmar un poquitito sobre lo que puede suceder en España, particularmente en Cataluña, dentro de unos meses. Le están concediendo a los funcionarios catalanes un día de permiso para que vayan a acompañar a Artur Mas
El día 6 a su declaración, a su declaración, que puede ser, el intento es evidente, que lo que quieren hacer es colapsar la calle para evitar que ese señor llegue hasta donde tenga que llegar, y ya veremos si al día siguiente no tiene que volver, y al día siguiente no tiene que volver, y la realidad empieza a dar... Ya es una cuestión de orden público. Como decían por ahí, mascosos en vez de moscosos, ¿no? Bueno, eso es un pequeño dato, pero dentro de 5 meses te puedes encontrar con toda una sociedad que está revolucionada, y en una sociedad que ahora mismo pues tiene un peso específico enorme dentro de la economía española. Si Cataluña queda medio paralizada en mayo o en septiembre, eso va a repercutir todavía más en el pobre desarrollo que tiene España en la actualidad. La situación política en España es delicadísima. A lo mejor en Europa, bueno, también está compulso, ¿no? Porque aparecen nuevas posibilidades políticas, fundamentalmente en Francia y en Austria tiene incluso posibilidades de poder llegar a tomar decisiones, a las más altas instituciones, como puede ser la presidencia francesa. Luego te encuentras partidos políticos muy importantes, como puede ser la Alternativa por Alemania, o la unificación que ahora mismo se acaba de producir en Italia entre la Liga del Norte y Fratelli d'Italia de Maroni, ¿no? Esa coalición puede hacer de esos dos partidos políticos, si no la primera fuerza, casi la primera fuerza en Italia. Lo cual significa que Europa está muy convulsa, ¿no? Pero particularmente España, que es lo que a nosotros nos interesa. El hecho de que el motor de España, que no estamos hablando de una región de segundo grado, sino una región de primerísimo orden desde un punto de vista económico como es Cataluña, que empieza a tener problemas porque la gente no quiere invertir, porque la gente se quiere alargar, porque la gente no quiera comprar, porque quede la economía catalana medio paralizada a la espera de lo que vaya a suceder, pues toda esa situación se puede agravar en España en su conjunto todavía más. Vamos a ver, yo creo que económicamente el tema de Cataluña ni nos lo planteamos. Y digo que no nos lo planteamos básicamente porque sería un suicidio colectivo. Un suicidio donde al final moriríamos todos, pero habría quien moriría antes que otro, ¿no? Vamos a ver, el mero hecho, económicamente, el mero hecho de plantear una Cataluña independiente llevaría ni más ni menos a incrementar la deuda en Cataluña, que actualmente ya representa en torno a unos 80 y algún mil millones, en el momento en el que la repercutiéramos, porque eso sería inmediato, la deuda que tiene el Estado español y que por tanto pasaría a ser de ese Estado catalán, supondría meter a Cataluña con un 350% de su PIB actual de deuda. Es decir, sería convertirla directamente en una república bananera. Con lo bien que gestionan la actual crisis que tienen, económica, si a eso le añades un 350%... Pues... directamente, o sea, reíros de lo que pasó en Grecia, o sea, el corralito sería inmediato, el acceso a los mercados de financiación nulo, es decir, aquello sería una auténtica barbaridad, ¿no? Con lo cual, económicamente, esto no lo contemplamos como posibilidad porque, insisto, es decir, España probablemente lo iba a pasar muy mal, pero al fin y al cabo, frente a una situación de esta, la pertenencia a la Unión Europea probablemente se habilitarían líneas para sostener el país vía, pues exactamente igual que se hizo con el tema del rescate país encubierto vía rescate bancario, se podría llegar a una situación de esta, pero lo de Cataluña sería, vamos, no tendría ni nombre ni apellidos, es que directamente yo no sé qué iba a pasar con ellos, con lo cual yo creo que esto al final no se va a producir. Ahora, el desgaste político, el desgaste de credibilidad y el impacto de todas estas chapuzas políticas por ambos lados que está llevando, bueno, pues vemos cómo no hacen más que salir empresas de Cataluña para venir a Madrid, pero es que el exponente más claro es el Grupo Agbar, Aguas de Barcelona, uno de los buques insignia de Cataluña. Lo que ha dejado es su sede para Cataluña en Barcelona y el resto de España, donde tienen importantísimas concesiones de agua y sociedades mixtas, etcétera, etcétera, lo han trasladado a Madrid. Y esto está siendo una tónica, con lo cual eso hace además que recauden menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es más un problema político, es un problema de tomar determinadas medidas que, como pues estamos delante de un gobierno donde yo es que el señor Rajoy lo considero un claro exponente del budismo, es un tío que lo deja que todo fluya tranquilamente, nunca pasa nada, que es decir, que las cosas se mueran es un peace and love, solas, ¿no? Peace and love.
Es decir, bueno, pues ya veremos políticamente dónde acaba. Pero yo creo que esto nunca va a llegar al plano económico, sinceramente. Tendremos una revolución política, judicial, acabarán algunos señores metidos en la trena, porque desde luego ya están haciendo méritos, pero cuando tú eres un inversor, ¿no?, y quieres decidir dónde poner tu planta industrial o dónde venir a hacer tus inversiones inmobiliarias, si tienes que decidir entre un país como Italia o un país como Croacia y hacerlo en España, cuando España está tan increíblemente convulsa, pues a lo mejor decides, pues me voy a otro lugar, ¿no? El hecho de que se vaya a producir la independencia de Cataluña, para mí es un estadio que es absolutamente improbable, vamos, además no solamente improbable, sino sería entrar en estado de shock, ¿no? Ahora, que durante este año tengamos un grave problema político y que esa convulsión político y social provoque una cierta recesión, pues yo lo veo bastante claro. Y ese 18%, a mí lo que me preocupa es el 18% de paro, porque eso significa que hay una cantidad de hogares que no reciben ni un solo euro, salvo lo que pueda venir de subvenciones, de subsidios del Estado, increíble. Y nos encontramos además con un ratio de 4 trabajadores españoles por cada funcionario que hay que mantener ahora mismo, tal y como está la economía española, que eso es insostenible. En Alemania, cada 6 trabajadores alemanes hay un funcionario. Hay muchos más funcionarios en Alemania que en España, pero también la población activa, la que está cotizando, es muy superior a la que existe en España, ¿no? Eso no hay manera de sostenerlo. Entonces, eso más tarde, más temprano tendrá su repercusión. Y en el momento, como decías muy bien, Vicente, el Banco Central Europeo deje de tener ese dinero al 0% y empiece a subir los tipos de interés, porque a los países del norte de Europa eso les va a interesar, aquí vamos a tener el 18% de paro, un problema de crediticio gigantesco, un problema político interno, y todo esto, amigos míos, no se deriva nada más que de la ceguera de nuestros políticos durante los últimos 30 años. Estamos viviendo una absoluta y nefasta política económica y política territorial en España, que vamos a sufrirla no solamente en Cataluña, sino en toda España. José María, aunque pudiendo ver no han querido ver, ¿eh? Sí, no, es la peor de las cegueras. Es la peor de las cegueras, claro. Y hagamos un ejercicio de política ficción, o no, como diría uno que yo sé. Es decir, ¿qué pasaría en el supuesto de que realmente no consigan aprobar los presupuestos? Cosa que parece bastante posible, y que políticamente interese, frente a un PSOE totalmente destrozado, sin ni tan siquiera haber celebrado un congreso para cuando se podrían convocar unas elecciones en España, y con unos sondeos donde le dan un crecimiento importante de votantes que, junto a sus compañeros de viaje de Ciudadanos, podrían mantener en el gobierno durante los próximos 4, con una situación de gobernabilidad mucho más estable al equipo de Mariano Rajoy, se convocaran unas elecciones. Entonces nos íbamos a encontrar directamente donde todas estas medidas que no se están tomando porque estéticamente no corresponden y porque va a ser difícil que tengan el apoyo, se apliquen directamente. Y entonces nos encontremos directamente con el 23% del IVA, nos encontremos directamente con la subida sobre el IRPF, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es tan descabellado lo que estoy diciendo. Es más, yo creo que esto está en la hoja de ruta de más de uno. De algunos para intentar permanecer en el gobierno, y en otros para intentar que la hecatombe no sea muy gorda y no tener que readmitir nuevamente al señor que cesaron hace unos mesecitos. Es decir, frente a esta situación, y sin que el PSOE tuviera un congreso, muy probablemente pondría a la chica de Chávez y de González al frente, y bueno, pues intentarían capear el temporal, y con este escenario el señor Rajoy lo tendríamos 4 años más, porque si no, realmente lo tiene muy difícil aprobar los presupuestos, ¿eh? Es decir, con este escenario, con lo que ayer el Fondo Monetario Internacional decía, que oye, que acertarán en más o en menos, se irán en un tanto por ciento arriba o abajo, pero a ningún economista se nos escapa que todo lo que ha dicho Copago, mayor recaudación, tema de mayor recaudación, subida del IVA, todo esto se va a aplicar sí o sí en el 2017, con lo cual políticamente podría ser una buena justificación el decir, no se aprueban los presupuestos, volvemos todos a elecciones, y del resultado yo saco una mayoría que me permita gobernar con arreglo a mi criterio o a lo conforme lo he estado haciendo, y nos volvamos a encontrar con otra vuelta de tuerca en tributos, etcétera, etcétera. Fíjate que, Vicente, esto que estás diciendo o que estás vaticinando es lo que espera Europa, ¿no? O sea, es lo que desea Europa.
O sea, que Rajoy apriete el botón atómico, el botón rojo, para convocar nuevas elecciones y que realmente se puedan acometer las reformas que se tienen que acometer, que pasan por lo que tú dices, ¿no? Para intentar. Yo no creo que, permíteme, sí. Yo no creo que sean las medidas que hay que tomar, ¿eh? Es decir, yo no creo nada. Las que desea Europa. Bueno, son las que desea Europa, porque eso lo que les va a permitir es tener cierta garantía de que van a cobrar. ¿Vale? Pero estas no son las medidas que se deberían de tomar. Y no te quiero cortar. Luego, si quieres, te lo planteo cuál es. Bajo mi punto de vista, habría que adoptar, ¿no? Y sobre la idea del desempleo, ¿no? También hemos desayunado con la noticia, ¿no? De este tirón de orejas que nos pide revisar, el tema del subsidio de desempleo, a la gente que no. A la gente que que no busca activamente trabajo se le tiene que retirar el subsidio, etcétera. Esto me parece que es algo realmente que tenemos que llevar a cabo, porque mucha gente se está aprovechando precisamente de una situación de subsidio, llevando a cabo trampas de todo tipo, o sea, de una forma muy insolidaria. Y gente que está cobrando el desempleo y está en la economía sumergida, etcétera, etcétera. Entonces, y a mí me gustaría saber qué política fiscal y económica ofrecería el PP en el caso de que tuviésemos elecciones dentro de unos meses, porque estoy convencido. ¿El todo va bien? El todo va bien. Claro, vamos a reducir los impuestos. Vamos a reducir los impuestos. Para inmediatamente después, al día siguiente de las elecciones, decir, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Europeo nos están diciendo que tenemos que subir los impuestos, yo los subo. Claro. Es un engaño perpetuo a la población española. Y luego dicen que Trump es el populista. Estos señores que no dicen la verdad, allá los torturen. Al final, si os fijáis, la política es el arte de desviar la atención y controlar la información. Bien, pero no como digo. Y las dos cosas lo hacen bien, ¿eh? Y las dos, lo hacen muy bien. No, pero fijaros, cuando antes os comentaba que para mí las medidas no deberían de pasar por esto, es que yo creo que el gran problema frente al que nos encontramos es básicamente un déficit que históricamente hemos tenido, una administración mastodóntica que somos incapaces de meterle la zarpa con duplicidades, triplicidades y todo lo que lo quieras llamar. Es decir, sobre básicamente todo el Estado autonómico. Claro, básicamente aquí es donde está el problema. Mira, yo ayer escuchaba, sabéis que yo soy de Valencia y escuchaba perplejo al conseller de Hacienda. De hecho, yo en un medio públicamente pedí su dimisión, dije que se vaya ya de una vez, ¿no? Es decir, lo que no puede es un responsable autonómico decir que la deuda no se va a pagar. No se va a pagar. Y lo dicen tan tranquilo, pero exactamente igual que el discurso de España nos roba o lo que sea. Es decir, aquí lo que hemos hecho es que tenemos 17 estados donde cada uno barre para sus votantes y aquello no suma. Es decir, hay un montón de esfuerzos, pero que, como en cualquier sistema de vectores, al final acaban anulándose unos a otros y la resultante es prácticamente nula. Bien, las medidas tendrían que ir orientadas, por un lado, a mantener los ejes estructurales de la sociedad, y económicamente eso se llaman las pensiones, y se llaman, nos gusten o no, todo ese tipo de subsidios, de los cuales yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que reconocer que la gente vive de esto, porque también tengo una cosa muy clara: la gente no se sumerge porque sí, la gente se sumerge en su gran mayoría por necesidad, ¿vale? Y si hay algún caso de estos, pues que aparece luego un señor que lleva yendo a fichar durante 10 años pero son los casos menores, pero, ¿no? Vicente, yo en determinados territorios de España, sobre todo, ¿no? En todas partes cocenadas, pero en algunos lugares se ha conseguido que, a base de pagar, por ejemplo, ciertas peonadas, luego te da a ti derecho a tener un paro que si tú estás declarando que estás trabajando no tendrías derecho a ello. De manera que eso lo tiene la cabeza de familia, el hijo mayor, y esos son unos ingresos que se están teniendo y que después se complementan
con trabajos en economía sumergida, y hay territorios donde eso se produce con muchísima normalidad. Eso se llama compra de votos. Ahí está. Es decir, hay que poner las cosas en nombre y apellido. Ahí está. Entonces no se persigue ese fraude, no se persigue. Es más, es que colabora las propias administraciones locales en ese fraude. De tal manera que cuando a veces oímos a los independentistas catalanes poniendo justificaciones de tipo económico, en ocasiones no les falta verdad. En España se ha utilizado una política tipo kirchneriana, argentina, para poder conseguir tener sectores de la población que sean de derechas, de izquierdas, católicos, anticatólicos, anticapitalistas o procapitalistas, terminan votando al PSOE o al PP para poder seguir teniendo esas prebendas. Y ese es el problema que tiene España. No es el problema, es uno de los problemas. Y es un problema grave, porque en subsidios se nos va una barbaridad de dinero. Si ese dinero se hubiese destinado en su momento en determinados territorios de España a crear universidades laborales, a poder conseguir formación técnica, inversión tecnológica, yo estoy convencido que esas personas tendrían ahora mismo un trabajo digno, un salario digno, y no habría la economía sumergida que estamos sufriendo en este momento por culpa de una política que lo que ha querido es crear una clientela que le vaya votando. Estamos agradecidos, un clientelismo tremendo, ¿no? O sea, yo he visto... Pero es que el problema es que este clientelismo se está trasladando para mí a la parte, y me lo habéis oído decir más de una vez, a la parte más sensible y que a mí más me preocupa, y es a la educación. Es decir, ¿en dónde se ha visto que en función del partido que gobierne se acabe cambiando los contenidos para orientarlo lo más posible a la ideología formativos de nuestros jóvenes? Esta es la auténtica barbaridad que estamos haciendo en este país, y donde realmente yo os invito a que cojáis de los 20 años o de los 25 años hacia abajo a cualquier persona y le hagáis 3 preguntas, pero 3 preguntas de las que se sabía en el cole antes de los 10 años cualquiera de nuestros abuelos, y no tienen ni puñetera idea de nada. Es decir, el nivel formativo ya no es un problema de los informes que salen a aburrir y donde ostentamos siempre los peores puestos. Sí, es que realmente si hay algo que nos pueda sacar de esta situación es el ser capaces de mejorar vía la competitividad, vía innovación, vía acometer nuevos mercados, etcétera, etcétera. Y esto, la clave fundamental es la educación, y nos hemos olvidado, lo hemos dejado a merced de los partidos políticos de cada zona, ¿no? Tropa, 10 de la mañana, una horita menos en Canarias. Joaquín Costa, año 1907, oligarquía y caciquismo. Una horita más nos queda de territorio lince. Hemos arrancado hoy este miércoles 1 de febrero, arrancamos mes y vamos a continuar haciendo números. Ya sabéis, lo que no son cuentas son cuentos, y arrancamos esta sección hoy, ya que tenemos aquí a Vicente, de economía doméstica, desgranando el precio del litro de gasolina. Y terminamos este territorio lince de hoy, miércoles 1 de febrero, con una entrevista muy interesante al autor y al editor del libro Siria, entrevistas para comprender un conflicto, editado por Ediciones Esparta. Números de casa, números domésticos.